Hola y bienvenido. Recuerda dejar tu like y suscribirte para más contenido. Muchas gracias. Yo, 35F, y mi esposo, 37M, llevamos juntos 14 años y tenemos 2 hijos, 11M y 6M. Este año escolar decidimos cambiar a nuestros hijos a una nueva escuela, donde se han adaptado rápidamente y todo va bien en general. Sin embargo, hemos notado que nuestro hijo mayor se ha hecho muy cercano a un compañero de clase, lo cual en principio parecía positivo. El inconveniente surge con la madre de este compañero, quien es madre soltera y aparentemente bastante joven y atractiva, debo admitirlo. Aunque se supone que tiene pareja, he notado un aumento en el contacto entre ella y mi esposo, ya sea por llamadas o mensajes, supuestamente relacionados con los niños y sus actividades. La primera vez que la vi fue en una cena de padres. Ella estaba con su pareja y apenas cruzamos palabras al despedirnos, no hubo nada fuera de lo común. Sin embargo, en una fiesta de Halloween posterior, nuestros hijos tenían sus propias celebraciones y mi esposo y yo tuvimos que dividirnos. Él acompañó a nuestro hijo mayor y yo al menor. Después de la fiesta, mi esposo me mencionó que ella aparentemente había ido sin su pareja y se había sentado con ellos en la misma mesa, pero no le di mayor importancia en ese momento. Unos días después, planeamos ir a un parque de diversiones en otra ciudad para celebrar el cumpleaños de mi hijo menor. En la fiesta de Halloween, mi esposo le mencionó esto a la madre del compañero de nuestro hijo mayor, y ella sugirió intercambiar números para poder comunicarnos mientras estuviéramos allí, ya que también planeaban ir al parque por el cumpleaños de su hijo. Aunque me pareció un poco inapropiado, no dije nada ya que supuestamente ambas parejas iríamos juntas. En el parque, mi hijo intentó llamar al número que le dieron, pero no obtuvo respuesta, y al final no nos encontramos. Más tarde, el amigo de mi hijo en la escuela mencionó que nos había visto a lo lejos, pero decidieron no acercarse. Después de ese incidente en el parque, no tuve más interacciones con ella hasta hace unas semanas. Mi hijo me llamó emocionado, queriendo ir al cine con sus amigos por la tarde, entre ellos el hijo de la señora en cuestión. Al llegar a casa desde la escuela con mi esposo e hijo, él me contó que la madre del amigo le había hablado para organizar la salida al cine, ya que vivía cerca. Decidimos que sí irían y, justo al salir de casa, mi esposo llamó a la señora mientras subían al coche para llevar a mi hijo. Durante la conversación, coordinaron encontrarse en el cine para dejar a los niños. Esto me hizo sentir un poco más incómoda, especialmente porque días atrás, cuando mi hijo salió con otro amigo, su madre me llamó directamente para organizar el plan, y mi número es el que está en la agenda de contactos. Aunque no mencioné nada en ese momento porque sabía que era algo que mi hijo quería hacer y que por eso se estaban comunicando. En esta última ocasión, mi esposo se fue a trabajar temprano como de costumbre y llevó a mi hijo mayor, ya que no tenía clases ese día. Sin embargo, por la tarde me llamó para informarme que mi hijo tenía un trabajo en equipo y que tuvo que pasar a dejarlo a la casa de su amigo y la de la señora en cuestión. Me mencionó que la señora le había escrito por WhatsApp a altas horas de la noche para hablarle sobre este trabajo en equipo y proponerle que podía pasar a dejar a mi hijo a su casa al día siguiente, incluso le envió la ubicación de su domicilio. Mi esposo no me comentó nada de esto ni esa noche ni por la mañana, sino hasta la tarde, después de haber dejado a mi hijo, mencionando que ya había hablado con ella y habían acordado recoger a mi hijo de nuevo por la tarde. Cuando le pregunté por qué no me había informado antes, me dijo que todos estábamos dormidos y que no lo consideró urgente. Le pedí que le comunicara a la señora que por favor no le volviera a escribir por la noche, ya que no era apropiado, y que eso mismo podría haberlo mencionado al día siguiente, ya que la hora en la que dejó a mi hijo fue al mediodía y no había necesidad de escribirle tan tarde. He estado lidiando con mi depresión y mis propias inseguridades, pero estoy trabajando en superarlas. Debo admitir que esta mujer me causa cierta inseguridad por su juventud y atractivo, sin embargo, más allá de eso, su actitud hacia mi esposo me parece inapropiada. No estoy segura de si debo hablar con mi esposo para establecer límites claros o pedirle que le indique a ella que se comunique directamente conmigo para asuntos relacionados con nuestro hijo, como lo hacen las demás madres. ¿Podrían aconsejarme? No estoy segura si mis inseguridades están influyendo en mi percepción o si su comportamiento es realmente sospechoso. Puntos relevantes. 1. Un punto importante de mí es que soy neurodivergente, estoy dentro del espectro autista, así que me cuesta mucho trabajo leer a las personas.
2. El día que llegamos a la ciudad para ir al parque, mi esposo me preguntó sobre mis opiniones acerca de las relaciones abiertas. Esto me pareció extraño, considerando que en el pasado un conocido me había preguntado si participábamos en actividades de parejas, a lo que respondí negativamente, ya que nunca he estado ni consideraría estar con otra persona que no sea mi esposo. Al compartir esta anécdota con él, expresó su fuerte desaprobación y se mostró molesto, llegando incluso a pedirme que bloqueara a esa persona y comunicándose por teléfono para pedirle que cesara de importunarme. Este episodio, por supuesto, ha generado muchas dudas en mí respecto a las intenciones de mi esposo al plantearme ese tema. 3. Mi esposo me preguntó qué opinaba sobre la situación hipotética en la que el esposo se metiera con una mujer mucho más atractiva que su esposa, sabiendo que esto le ocasionaría inseguridades muy fuertes a ella, siendo que el esposo no quería lastimarla. 4. Hace poco tuvimos una discusión con mi esposo por un comentario que hizo respecto a mi cuerpo, el cual me afectó bastante. Apenas estamos resolviendo nuestros conflictos e inseguridades en terapia y hablándolo entre nosotros. Él me aseguró que nunca le había molestado mi figura y que fue un error lo que comentó, por lo cual se arrepiente mucho porque nunca había querido lastimar mi autoestima. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte. Deja tus sugerencias en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Hola y bienvenido. Recuerda dejar tu like y suscribirte para más contenido. Muchas gracias. Hola, vengo a contar lo que sería una anécdota un poco larga, pero es un orgullo que tengo al poder contar lo que fue mi pequeña historia de vida. Quiero compartir esto para que el que lo lea, sepa que siempre hay una manera de reconciliarse con el pasado y con uno mismo, con mi historia tal vez como ejemplo. Como bien dice el título, hasta hace unos meses mi vida era un auténtico desastre, lleno de errores, desconfianza y hasta no querer estar más. Todo partió desde bastante pequeño, me hicieron un bullying terrible, mi peso no ayudaba mucho y a pesar de querer hacer amigos, todos me miraban como un bicho raro en clases, decían que mis cosas estaban infectadas por una enfermedad que tenía yo y hasta me molestaban entre varios en el baño. Luego de tener un infierno intenso por 2 años, tuve que repetir un curso porque esa era la solución de la institución para que esto parase. Repitiendo ese año, conocí a los que hasta el día de hoy son amigos míos, pero ya a una corta edad no me sentía a gusto conmigo mismo y sentía que estaba solo en la mayoría del tiempo. Pasaron 2 años más, tenía una edad de 12 años a este punto y conocí a una chica. La llamaremos Chica G, ya que será importante más adelante. Teniendo 13 años conocí a muchísima más gente. A día de hoy no hablo con muchos de los que conocí por ese tiempo, pero los sigo queriendo como si de ayer se tratase. Hasta esta edad cargaba aún con ese pasado y no podía olvidarlo, entonces conocí a una chica que sería mi primera novia, fue algo bonito pero al ser algo inmaduro terminó bastante rápido. Ahora aparece la chica G y empieza lo que sería una etapa muy complicada. Esta chica, siendo la prima de mi mejor amigo en ese momento, me empieza a gustar y terminamos siendo novios. Durante esta etapa, pasamos bastantes momentos juntos y con ello, cuando se me diagnosticó una depresión severa, por qué sorpresa, había estado obviando eso. Durante los 11 y 13 años, me hice daño, pero logré salvarme de milagro, ya viendo que estaba bastante mal, me llevaron donde un psicólogo y luego donde un psiquiatra que me recetó pastillas para poder mejorar. Las pastillas me ayudaban a controlar mi ánimo y mi novia en ese entonces también me ayudaba, pero a veces había ciertos comportamientos de ellas que se aprovechaba de mi estado, como si ella se enojaba, no me contestaba las llamadas o no me dejaba explayarme, teniendo ataques de ansiedad o hasta caer muy bajo anímicamente. Durante este periodo donde parecía no estar mejorando sino empeorando, mi psiquiatra al siempre hablarle que no sentí una mejoría, me dice que se irá cuestionando si meterme a un psiquiátrico, porque según él, estaba quedando casi sin emociones. Esto por supuesto que me asustó enormemente, por gracia de algo, no me internaron, pero después vino lo peor. Cuando por fin me estaba empezando a controlar, mi abuela cae hospitalizada. En este punto yo tenía casi 15 años y el mundo se me cayó encima. Nadie me decía que tenía mi abuela y confiaba que una vez saliendo del hospital podríamos dejar atrás esos malos días. Poco después, mi madre y mi padre me cuentan que mi abuela tenía una enfermedad muy grave, que había poco o nada que hacer y que prácticamente mi abuela no saldría de esta y si ocurría un milagro,
ella podría vivir un año más. Yo, rezando por ese milagro, le empecé a escribir a mi abuela cartas hechas a mano para que siempre leyese lo tanto que la quería y que tanto quería que saliera. Gracias a ella empecé a escribir otras cosas, poemas, etc. Pero un día, luego de haberla visto, luego de volver y que ella empeorara, mi madre llama a mi papá. Mi madre se había quedado en el hospital para acompañar a mi abuela. Ella le avisa a mi papá que mi abuela falleció. Mi mundo se cayó de nuevo, mi estado empeoró muchísimo y tuve que quedarme en mi casa ya que no quería salir. Ahora viene lo que llamo etapa de volver a amar, y no hablo de amar personas, tenía novia aún, sino de intentar revivir mis pasiones. Lo que más me ayudaba con mi tristeza era jugar videojuegos. Amaba, amo y amaré siempre los videojuegos, ya que me ayudaban a sentirme mejor cuando todo se caía, pero luego de empezar a empeorar ya no los disfrutaba y luego del fallecimiento de mi abuela, no podía ni siquiera pararme de mi cama. En uno de esos días, decidí desempolvar mi vieja PlayStation 2 y jugar Mega Man X4. No sentía que me iba a divertir, pero cuando toqué el control, sentí nostalgia y con ello sonreí a la pantalla. Pasé horas jugando y olvidándome de mi alrededor. Con ello pude salir adelante de mejor manera y pude superar el duelo prudentemente. Ya a los 16 años, termino con mi novia, ya no sentía lo mismo y debido a lo tóxico que se había vuelto, me estaba dañando demasiado. Durante este año mi psiquiatra se dio cuenta de algo que yo no me había percatado. Mis padres no me tomaban muy en serio con mis sentimientos y con mis problemas. Varias veces a lo largo de los años, ellos decían que yo exageraba lo que me pasaba, que había personas que lo pasaban peor y hasta que no me servía ir al psiquiatra. Varias veces me plantearon dejarlo y yo siempre decía que si lo dejaba, terminaría probablemente bajo tierra. Un día mi psiquiatra le planteó este tema a mis padres, quienes dijeron que entendían la situación y que harían algo para cambiar. Ahora viene un problema que me acarreaba desde hace mucho, pero yo me di cuenta tarde. Si esto fuese un anime, este sería el arco de mis padres versus yo. En la casa habían discusiones a diestra y siniestra. Todas las veces que yo decía algo que ellos no estaban de acuerdo o hacía algo que me equivocara a la mínima, ellos me gritaban, me decían que era un fracasado, que no me querían y hasta que nunca se habían sentido orgullosos de mí. Esto pasaba ya a los 14 años y esto ya pasaba hasta a los 10 años. Yo nunca respondía, pero a este punto, me quebraba extremadamente fácil. Lidiaba con pensamientos autodestructivos, con un duelo y más encima con abusos verbal y psicológico hacia mí. No mejoraba nunca por esa razón y ya a los 16 años, no quería verlos nunca más, quería escapar pero no podía, debía aguantar. Vino pandemia y esto se intensificó muchísimo. Al estar todo el día en casa, las discusiones, si a eso se le puede llamar discusiones, se intensificaron un 200% y apenas yo respondía a ellos me tiraban todo el discurso. Estuve así hasta los 18 años donde no me atreví a contestarles más allá de un perdón. Para que sepan, a esta edad, mi duelo estaba casi superado y yo seguí escribiendo hasta el día de hoy, pero aún cargaba con demasiado dolor en mi interior. Después de la novia que tuve a los 14 hasta los 16, logré conseguir 2 novias más, pero ninguna terminó bien y acabé por dejar de intentarlo. También a los 16 años, el mejor amigo el cual yo estuve de novio con su prima, terminó por enojarse conmigo por una tontera dejándome aún más hundido y estos detalles los paso rápido. ¿Por qué? Simple. Las historias son muy burdas, tal vez en otro post cuente mis relaciones fallidas a fondo. Volviendo al caso y con esa información extra, llegamos a los 18 años, cambiando de psiquiatra, llegó donde mi nuevo psiquiatra. Al hablar con ella, me confiesa que ella veía a mi abuelita fallecida y que por un tiempo vio también a mi madre, por lo cual encontraba algo irónico atender al nieto e hijo de sus pacientes. Ella, luego de hacerme un chequeo, dice que me asignará un psicólogo, quien es sumamente relevante en esta historia. Cuando conocí a mi psicólogo, estaba algo nervioso, pero no tardé en agarrar confianza. La primera vez que me vio, me dijo que yo era sumamente inmaduro, pero que él estaba para ayudarme y me haría salir de ese río de basura en el que estaba. Le conté toda mi historia y sacó conclusiones de inmediato y empezamos un tratamiento. El primer paso, deja de darle la razón a tus padres y cuestiónalos. Mi cara de asombro ante eso, hizo que se riera bastante. Me explicó que a través de lo que le conté, sabía de dónde venían mis problemas e inmadurez y el problema era mi casa. Gracias a él, empecé a madurar,
empecé a dejar atrás muchos pensamientos, me reconcilié con amistades, obtuve nuevas amistades y vi el mundo de manera distinta. Pero ahora, ¿dónde quedó mi colegio mientras ocurrió todo esto? Empezaré a explicar. Como empecé a madurar, empecé a conocer muchísima gente que a día de hoy agradezco haber conocido y que me tirara la oreja cuando me equivocaba. Una de ellas es una de mis mejores amigas a día de hoy, que le empezó a interesar uno de mis mejores amigos y los dos empezaron a andar y ser novios después. Creo que fue el peor error. Mi mejor amigo cambió totalmente, se volvió arrogante, hablaba mal de mí a mis espaldas y literal ya no reconocía a mi amigo. Luego de eso, empecé a alejarme de ese amigo y de mi grupo de amigos para acercarme a otro. Necesitaba un aire fresco. Ese ex mejor amigo a día de hoy, no paraba de arruinarlo una y otra vez. Ya era insoportable y mi mejor amiga, no paraba de arruinarlo también buscándolo e ignorando mis advertencias. Ya que yo no la podía obligar a nada, el grupo empezó a dividirse y ahora viene algo que nunca pensé que me ocurriría. Yo no solía meterme en muchos líos, soy alguien bastante calmado, pero alguien difundió un rumor falso de que yo le había hablado de maneras raras a una menor, cuando no había sido así. Es cierto que tenía amistades menores, porque estamos en la escuela y en mi escuela estaban de todas las edades y debido a actividades y talleres conocías a mucha gente. Ese era mi caso. Un día saliendo con dos amigos, nos llega un mensaje de mi mejor amiga. A día de hoy esos dos amigos son mis mejores amigos. Mi mejor amiga le había escrito una persona del grupo, comentándole que no entendía cómo era nuestra amiga, que ella tenía intenciones de cancelarnos, que nosotros éramos prácticamente el demonio encarnado. Esta tipa loca tenía un novio que todo lo que había descrito, lo había hecho y más encima ninguno de nosotros había hecho nada de eso. Luego de ese intento de cancelarnos, el grupo se dividió, muchos quedaron incómodos y tomaron otros caminos y quedamos muy pocos. Realmente la gente se empezaba a creer esos rumores y empezaba a afectarme de sobremanera que estuvieran hablando muy mal de mí por algo lo cual era inocente. Mi casa no ayudaba mucho, nadie me apoyaba y mis amigos estaban muy ocupados. Los rumores no pasaron de eso, pero aún hay gente que se los cree. Luego de terminar la escuela, yo sabía que quería estudiar diseño, así que postulé a una universidad y entré, aún con todos mis problemas, postulé orgulloso y entré con beca y todo. Mi abuelo me felicitó de sobremanera, pero mi madre y mi padre, fue algo distinto. Mi madre, cuando le dije que había conseguido beca y había entrado, me dijo: «Qué bueno, hijo», y nada más. Mi padre, peor aún: «Ah, qué bueno», y eso, ni siquiera mirándome. Intenté no desmotivarme, pero era imposible. Nadie me había felicitado y nadie parecía muy alegre por mí, a excepción de mi abuelo. Luego de entrar a la universidad tuve un año lleno de altos y bajos, aunque más bajos que altos. Mi relación con mis padres empeoraba cada vez más y me estaba preocupando y ya llegamos a finales del año anterior. El punto más bajo de mi vida. Luego de padecer una depresión grave, tener conflictos a cada rato con mis padres, ser acusado falsamente de cosas raras, que nadie se interese por mí y mis gustos, que nadie se enorgullezca, que amigos míos me dejen de lado, de un bullying que me dejó en lo más bajo y todo esto más el fallecimiento de mi abuela, a quien consideraba mi otra madre. ¿Qué queda? Pues simple, una última pelea con mis padres. A este punto, había resuelto muchas cosas con mi pasado, me habían dado de alta con mi depresión, me llevaba mejor con mi hermano, quien no aparece en el relato debido a que no tuvo mucho que ver con mi tristeza, tal vez que nunca pude hablar con él de par a par, pero no era tan grave. Empecé a sonreír y disfrutar mis hobbies, empecé a vivir mi vida mejor que antes. Algo me hacía ruido aún, sentía que algo no había solucionado. Estaban llegando las fechas navideñas y yo aún no tenía regalo, por lo cual tuve que partir a comprar regalos. Me junté con un amigo luego de comprar unos regalos y me quedé en su casa hasta el día de Navidad, que era la día siguiente. Entonces a la mañana siguiente parto a mi casa, con regalos, algo cansado pero contento. Cuando mi padre llega a buscarme a un lugar al cual me dijo que me pasaría a buscar, lo noto sumamente enojado. Mi padre siempre tuvo problemas de ira, le tenía mucho miedo y siempre temía que me hiciera algo muy grave. Volviendo al caso, mi padre empieza a gritar en el auto camino a casa, diciendo que yo era un mal agradecido, que no respetaba a mi madre, que era una deshonra y muchas cosas horribles. Mi cara y pensamientos me nublaron y me puse a llorar, ya que no estaba siendo lo suficiente hombre en esa situación. ¿Qué podía hacer yo? El día anterior,
Le había dicho a un amigo súper orgulloso que con mi papá me estaba llevando mejor y ahora él estaba diciéndome todo eso, como si una ironía de la vida se tratase. Llego a mi casa destrozado, no quería nada más, no quería seguir existiendo, no quería ver a nadie, quería llorar, hacerme daño, cerrar los ojos y no despertar, quería descansar. Ahora, ¿por qué se enojó? Hace unos días, antes de ese drama, mi madre me había estado llamando a cada rato. Yo estando ocupado, le digo a mi mamá que llame menos, ya que ella no llamaba para preguntar por mí, sino por mi gata, y que llamase cada 10 minutos era molesto. Ella se enfadó y no hablamos del tema, ella pensando que era la mejor opción, sabiendo que mi padre era violento como reaccionaba con nosotros. Con ella nunca fue así. Le contó y me dijo que me hablara sin enojarse. Cuento corto, sí se enojó. Pasé una Navidad donde ellos dos me culparon de que fuese una Navidad horrible. Mi hermano me preguntó si estaba bien cuando íbamos a la casa de mis bisabuelos y yo tuve que fingir que no había pasado nada, aguantando todo. Pero, ¿cómo pude contener todo ese dolor? La única persona que me deseó feliz Navidad fue mi psicólogo, a quien llamé llorando y casi pensando que fuera la última llamada que hiciera. Esta llamada es importante, quédense con ella. Esa Navidad fue horrible y yo no me podía animar, así que al día siguiente, hablé con mis padres debido a que mi psicólogo me lo aconsejó. Fue un desastre, ellos se pusieron agresivos, me culparon de todo y hasta me llamaron mentiroso. Pidieron hablar con mi psicólogo, pensando que yo le mentía y quizás que le dirían a él si ellos me mentían a mí, a veces haciéndose con cosas que hacían. Ese día, todo cambiaría. Mi hermano se enteró de lo que había pasado y decidió hablar con mi madre, ya que mi padre había ido a ver a mi abuelo. Mi madre se victimizó y mi hermano le explicó que todo este tiempo, yo había intentado de todo por llevarme bien con ellos, que ellos solo destruían mis esfuerzos por lo tercos y agresivos que eran con sus discursos. Mi madre entró en razón por alguna casualidad y fue a mi pieza. Ella empezó a hablarme mientras lloraba, me dijo un discurso que ya había oído y le dije claro y conciso: si no cambiarás, mejor no me digas que cambiarás, ya que esa promesa la has roto muchas veces. Ella me habló de que sabía que lo habían arruinado muchas veces, que había reflexionado realmente y que ella se encargaría de cambiar a mi papá y su actitud hacia nosotros. Hablamos unos 25 minutos hasta que antes de irse me pregunta algo que me echa a llorar. Hijo, ¿cómo fue tu Navidad? No pude aguantar las lágrimas luego de responderle. Creo que ha sido la peor Navidad de mi vida. Luego de esa charla, fui donde mi hermano y lo abracé, le dije que le agradecía mucho ese pequeño apoyo, porque gracias a él, por fin cambiarían las cosas. Mi padre fue reacio a cambiar, pero luego se dio cuenta, tardó un poco en pedirme disculpas y para Año Nuevo, él se acercó a mí, me abrazó, me pidió disculpas y se echó a llorar, ya que dijo que había sido un mal padre y que él quería redimirse. Luego de eso, luego de pasar un Año Nuevo excelente en todos los ámbitos, luego de que ellos dos me reiteraran que las cosas cambiarían, fueron a hablar con mi psicólogo, porque sí, faltaba eso. Luego de hablar con ellos, cambiaron aún más, ya que él les recalcó que habían estado arruinándolo tan mal, que ya no éramos una familia, sino un despelote. Con ello, me reconcilié con mis padres con ello, me acerqué a mi hermano con ello, conocí aún más gente genial con ello, me reconcilié conmigo mismo y con mi yo del pasado. Desde ese día, mis días nunca han sido malos, he tenido días más divertidos que otros, pero me río y me divierto en lo que me encanta, he estudiado lo que me gusta, realizando mis hobbies y mejorando también en mi escritura, a la cual siempre dedico a mi abuela, que en paz descanse, y sobre todo, yéndome a dormir tranquilo, sabiendo que el día siguiente será mejor que el que viví. Espero que mi historia de vida te sirva para saber que a pesar de todo el desconcierto y penas, siempre puedes tener una segunda oportunidad, siempre podemos mejorar. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte. Deja tus sugerencias en la caja de comentarios. Hasta la próxima.